piensas de esa manera, así mismo será tu confesión. En la manera como aceptes, es de la misma manera que confiesas. Repitan conmigo, de la manera que yo acepto, es de la misma manera que confieso. Quiero pedir un consejo, quiero pedir un favor a todos los que están aquí y a todos los que me escuchan. Cuando hablo, quiero que mediten profundamente en las palabras que estoy hablando. No las tomen como algo leve, porque son palabras profundas, son dichos profundos del Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios está en medio de nosotros y nos está enseñando a vestirnos de Cristo. Así como yo haga mi aceptación, así mismo es mi confesión. ¿Qué es esto? Toda mi vida espiritual. Toda mi vida espiritual depende de la aceptación, realmente. Hay muchos que han hecho una aceptación, pero realmente no saben cuál es su identidad. No tienen realmente una identidad correcta, tienen una identidad incorrecta. Creen en un Jesús que peca. Creen en un Jesús que puede caer en tentación. Creen en un Jesús que puede fallar. Creen en un Jesús que, Jesús fue tentado por el diablo. Oh, sí, él puede fallar, él puede pecar, podía caer en tentación. Asimismo, es su confesión. Asimismo, es su vida espiritual. De la manera que sea mi fundamento, asimismo será mi confesión y asimismo será mi desenlace de mi vida espiritual. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Debo saber realmente a quién estoy aceptando. Si no sé quién es Jesús, entonces simplemente estoy haciendo una oración. Si no sé realmente quién es Jesús, simplemente voy a repetir algo más que alguien está diciendo. Por eso es importante caminar con Jesús, vivir con Jesús, ver a Jesús, escuchar a Jesús. Debo caminar con Jesús, ver a Jesús, vivir con Jesús. Debo conocerlo para poder realmente hacer una buena confesión. ¿Estamos aquí todos? ¿Quién es Jesús? Primera de Juan, número 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Él es el verbo. El verbo es la palabra. La palabra es Dios. Es Dios mismo. Digan conmigo, Jesús es el verbo. El verbo es la palabra. La palabra es Dios mismo. En Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y Versículo 1. que estaba el verbo. Que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Vamos a empezar a leer con el micrófono, por favor, las Sagradas Escrituras. Voy leyendo este. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. ¿Qué significa el verbo? La palabra. En el principio era el verbo. En el principio está hablando en el principio de la creación. Era el verbo. Estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Estamos aquí todos? ¿Qué es el verbo? La palabra. Muy bien. Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. ¿Qué dice? Vamos a leer, por favor. Pero con el micrófono también, por favor. Aquí está. Leamos Génesis capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver qué es realmente el significado. Déjame ser un poquito para allá. Vamos a ver qué realmente es el significado de la aceptación de Jesús. ¿Cuál es el significado de la aceptación de Jesús?
Leamos este primero, Juan 1:12, significado de la aceptación de Jesús. ¿Qué dice? Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad, hasta aquí, por favor. Les dio potestad de ser, déjalo así. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Diga conmigo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Cuando estoy recibiendo a Jesús en mi corazón, ¿a quién estoy recibiendo realmente? El poder de la aceptación me dice cómo va a ser mi vida espiritual. El poder de la aceptación marca la inseguridad o la seguridad de mi vida espiritual. El poder de la aceptación me dice si realmente creo que soy un hijo de Dios o realmente creo que soy un hijo de un Dios con D minúscula. Debemos tener mucho cuidado en esto. Porque así como yo acepte, así será mi vida espiritual. Más a todos los que le recibieron. Hay muchas personas que están recibiendo a Jesús, entre comillas, pero están viviendo vidas muy diferentes a las de Jesús. Jesús tenía seguridad. Jesús era obediente a lo que el Padre le mandó a hacer. Jesús no se salía del plan perfecto desde el principio hasta el fin. Jesús tenía toda potestad en el cielo y en la tierra. Jesús estaba dispuesto a morir por el mandato, por el método y por el mensaje. Jesús estaba dispuesto a establecer su reino en la tierra. Jesús no hablaba lo que quería, sino que hablaba solamente lo que su padre le decía que hablara. Jesús no hacía lo que quería, sino que solamente hacía lo que su padre le decía que debía hacer. Jesús no vino por su propia cuenta, sino que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fue enviado por el Padre a la tierra. Si no conozco a Jesús y no sé realmente qué es lo que estoy aceptando, así mismo va a ser mi vida espiritual. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Los niños, por favor. Los niños. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Si has aceptado a un Jesús como Jesús puede pecar, Jesús puede caer en tentación. Asimismo es tu vida espiritual, asimismo es tu actitud, asimismo es tu forma de ser, asimismo es tu seguridad, asimismo es tus sentimientos y tus emociones. Pero si realmente piensas y meditas en el significado de la aceptación, decimos que Jesús en Juan capítulo 1, versículo 1, dice que Él es el verbo. ¿Y quién era el verbo? Léanlo, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, en el capítulo 1, versículo 1 era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Diga conmigo, el verbo era Dios. Dígalo otra vez, el verbo era Dios. ¿Cómo era el verbo en el principio? ¿Qué poder tenía el verbo? Leámoslo, por favor, Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El verbo tenía el poder de crear todas las cosas a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está el Padre. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el Espíritu Santo. Y dijo Dios, ahí está el verbo, la palabra del Dios viviente. ¿Qué poder tenía el verbo en el principio que estaba con Dios? Crear todas las cosas. Y dijo Dios esto, y dijo Dios esto, y dijo Dios esto, y todo lo que Dios decía a través de su palabra era bueno y todo quedaba muy bien hecho porque era el poder del verbo, de la palabra. Todas las cosas por él fueron hechas.
Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la luz de los hombres. En él estaba la vida. La palabra es tan poderosa que creó los cielos y la tierra. La palabra es tan poderosa que dio vida al hombre. La palabra es tan poderosa y creó la naturaleza, creó los mares, creó los peces del mar, los monstruos marinos. Es tan poderosa esta palabra y tan, pero tan únicamente poderosa que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué pasa con este verbo? Juan, capítulo 1, versículo 2 en adelante, al 4. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hasta ahí, diga conmigo, este verbo, esta palabra, creó todas las cosas. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Debo entender esto. Diga conmigo, todas las cosas, repita, todas las cosas que se ven y que no se ven, toda potestad, todo lo que no nos llega aún a nuestra imaginación, las galaxias, la naturaleza, las potencias, las naciones, las galaxias y galaxias de galaxias, todo fue hecho por medio de él, de la palabra. ¿Qué más sigue? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es la luz de los hombres y él también es la vida de las personas. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 6, él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En él estaba la luz. Diga conmigo, en él estaba la luz. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo cuando estaba creando los cielos y la tierra? Dijo, y sea la luz. Ese dijo es la palabra. Y dijo, sea la luz. Ese dijo es la palabra. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo estoy en mi Padre está en mí. Porque yo y mi Padre uno somos. En él estaba la luz. De la misma manera que esta palabra en el principio con el Padre y con el Espíritu Santo dio la luz en el momento que el Padre mandó la palabra, dijo, sea la luz. Entonces allí hubo luz en medio de la tierra y en medio de las tinieblas. Porque la luz de Cristo resplandece en medio de las tinieblas. Donde hay luz, hay visión. Diga conmigo, donde hay luz, hay visión. Se puede ver claramente. Por eso Jesús es el único que puede dar luz a los hombres. ¿Qué sigue? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando tenemos el significado de la aceptación, quiere decir que las tinieblas no pueden opacar la luz que hay en mí. Diga conmigo, las tinieblas no pueden opacar la luz que hay en mí. ¿Qué es esto? Esto es Lucas capítulo 10, versículo 19. Cuando hay luz, nada puede opacar nuestra vida espiritual. ¿Qué dice? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y nada os dañará. Cuando la luz en las tinieblas resplandece, estoy hablando de Mateo, capítulo 4, versículo 1, en adelante, donde Jesús fue tentado por el diablo, pero el diablo no pudo vencer a Jesús. Porque Jesús es Dios mismo. Digan conmigo, Jesús es Dios mismo. Díganlo otra vez, Jesús es Dios mismo. Y si Jesús es Dios mismo, y yo recibo a Jesús, recibo a Dios. Está Dios dentro de mí. Y si Dios está dentro de mí, ¿cómo voy a pecar?
El que tenga oídos por oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Nosotros podemos caer en pecado si queremos. Pero si no queremos, no caemos. ¿Quién está en nosotros? Diga conmigo, Dios mismo. Diga, Dios mismo. El significado de la aceptación realmente es muy importante, porque así como tú pienses de Jesús y así mismo como tú aceptes a Jesús, así mismo va a ser tu vida espiritual. Jesús podía caer. Jesús podía pecar. Jesús sentía sensación de tentación. Claro que no. Santiago capítulo 1 dice que el Señor, que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que en Él no hay naturaleza pecaminosa. Quiere decir también de que Él no puede cometer pecados, que Él es perfecto. El significado de la aceptación es reconocer de que Dios es Dios soberano. Que Él tiene un plan perfecto para todo. Él es Dios soberano. Sabe lo que hace. El significado de la aceptación es saber de que Él es un Dios omnisciente. ¿Qué es esto? Que todo lo sabe. Todo lo ve. Todo lo escudriña. El significado de la aceptación es saber de que Él es un Dios inmutable. Que no cambia sus planes desde el principio. Siguen siendo los mismos. El significado de la aceptación es saber que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y Él es el fin. Es decir, de que Él lo sabe todo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. ¿Me estoy haciendo entender? Todas las cosas por Él fueron hechas. Él hizo todas las cosas desde el principio hasta el fin. Salmos 139, allí dice que Él escribió todas las cosas sin que faltara ninguna de ellas. Y luego fueron creadas. El significado de la aceptación es entender realmente qué es lo que yo estoy aceptando. El significado de la aceptación es saber de que Jesús era la sombra que había de venir. Que había de venir. El significado de la aceptación es saber de que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. Ese es el significado de la aceptación. Cuando estoy aceptando realmente a Jesús, estoy aceptando un plan maestro. Cuando estoy aceptando realmente a Jesús, estoy aceptando la solución de todo en mi vida. Diga conmigo, la solución de todo en mi vida. Solamente Jesús el Cristo puede hacer todas estas cosas. Por eso es importante que el significado de la aceptación sea desde un fundamento donde yo pueda entender realmente quién es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El significado de la aceptación es saber realmente quién es el que está entrando a gobernar mi vida, a mandar en mi vida, a guiar mi vida. El significado de la aceptación es morir para volver a vivir. Mientras que el grano de trigo no caiga en tierra y muera, no puede llevar fruto. Tengo que morir para volver a vivir. El apóstol Pablo decía, porque ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. ¿Estamos aquí todos? Diga conmigo, el significado de la aceptación es entender a quién estoy aceptando. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Leámoslo otra vez, por favor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El significado de la aceptación es de que yo debo entender
de que Dios viene a morar a través de su Santo Espíritu en mi vida. Por eso, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, allí está la respuesta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. El significado de la aceptación es saber de que tengo seguridad, de que Dios nunca se va a ir de mi vida, sino que Él va a permanecer siempre conmigo. Juan capítulo 14, versículo 16. Ahí está la respuesta. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él siempre estará con nosotros. Escuchen esto. Dios no es un Dios que se sale y se mete, se sale y se mete, se sale y se mete. Entonces esta semana sentiste a Dios dentro de ti. Y entonces de pronto cometiste un error y sentiste que Dios se te fue. Cometiste un pecado y dices, Dios ya no está conmigo. Yo quiero, Lo que Satanás quiere que tú si tú pienses. activas esto, Pero el significado de la todo. aceptación es entender de que el que empezó la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día postrero. ¿Qué tienes que hacer? Permanecer. Va a interrumpir ella. Permanecer. El que permanece, lleva mucho fruto. Ese es el significado de la multiplicación que hablaba allí Juan capítulo 15, acerca de la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, mi Padre es el labrador. Si permanecen en mí y yo en vosotros, entonces van a llevar fruto, más fruto y mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Hay alguien aquí? El significado de la aceptación es Ezequiel capítulo 34, donde dice que Él renovará nuestro espíritu y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. Dice, y haré. El significado de la aceptación es de que Él es el que hace la obra y no nosotros. De que Él es el que nos santifica, nosotros no nos santificamos. Nosotros en nuestras fuerzas no nos podemos santificar. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer a través de nuestra vida. Él es el único que puede hacer que caminemos para Él. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, así como Él nos amó, nosotros aprendimos a amarlo a Él. Aún Pedro cuando estaba confesando, escuche esto, aún Pedro cuando estaba confesando, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que dijo Jesús. Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quizás por algún momento Pedro estaba diciendo, wow, yo sé todas estas cosas. Y Jesús le dijo, no, tú no sabes nada, mi Padre te lo reveló. El significado de la aceptación es ir en la misma dirección con Cristo, no ir en contra de su dirección. El significado de la aceptación es vivir realmente lo que Cristo vivió. Estamos llenos de poder del Espíritu Santo de Dios. No estamos solos. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos toda la ayuda y todo el conocimiento y toda la inteligencia y todo el poder y toda la potestad y toda la autoridad y toda la sabiduría. ¿Cuántos están aquí conmigo? El significado de la aceptación, pónganme atención por favor, es reconocer que Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3 está en mí. Leámoslo. Cuando aceptamos a Jesús, toda nuestra visión cambia y nuestra forma en cómo oímos las cosas también debe cambiar. ¿Qué es esto? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Una persona que realmente ha tenido una aceptación y está viviendo conforme allí al diseño de Cristo y está vistiéndose de la imagen de Cristo, ya no ve las cosas como la ven los demás. Ya no oye como oyen los demás. Ya no piensa como piensan los demás. Por eso Dios les decía a todos los que le seguían, a todo su pueblo, les decía, sus pensamientos no son mis pensamientos. Y vuestros caminos tampoco son mis caminos. Mis pensamientos son más altos que los cielos y más profundos que los mares. Ese es el significado de la aceptación. Pensar como Dios piensa. ¿Quién está dentro de nosotros? Dios mismo.
Pero realmente, ¿cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Estoy yendo en la misma dirección de Cristo? El significado de la aceptación también es tener la confianza de que Él me ha dado poder para poder aprender todas las cosas y el Espíritu Santo estará siempre para enseñármelas. ¿Qué es esto? Juan, capítulo 14, versículo 26. Ahí está la respuesta. Todo poder, toda enseñanza y toda sabiduría. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando realmente estamos aceptando a Jesús como Él quiere, desde un fundamento, como Él dice, entonces estamos concentrados en lo más importante. Recibimos el poder no para hacer nuestras propias cosas, sino para convertirnos en testigos de Cristo. Para eso viene el Espíritu Santo y para eso el Espíritu Santo entra en nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra visión cambia hacia el futuro. ¿Cómo los profetas podían escribir las cosas que estaban sucediendo en el futuro? ¿Cómo los profetas podían saber las cosas que habían de pasar? ¿Cómo el profeta Ágabo en Hechos capítulo 12 podía entender acerca de un gran hambre y él estaba recibiendo la información allí por el Espíritu y estaba viendo que venía un gran hambre en alguna provincia y prepararon allí los mercados para poder llevar comida a ese lugar? ¿Cómo hizo esto? Porque el Espíritu Santo siempre nos muestra lo que ha de venir. Juan capítulo 16, versículo 13. Ahí está la respuesta. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando aceptas a Jesús, el poder de la creación y la vida se restaura. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Leámoslo otra vez, por favor. A ver, ¿cómo son los que realmente hacen la confesión y la aceptación correcta? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Vamos a volver a leerlo más despacio y más puntual. Escúchenlo otra vez, por favor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Estamos aquí todos? Ese es el poder de la restauración de la vida y el poder también de la imagen de Cristo en mi vida. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tengo que hacer una confesión, pero realmente con una verdadera aceptación. Porque Pedro estaba haciendo una verdadera confesión y estaba diciendo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, pero realmente no lo había aceptado en su corazón. Por eso no buscaba las cosas de Jesús, sino que buscaba sus propias cosas. Recibía las palabras de Jesús, comía con Jesús, vivía con Jesús, cargaba las canastillas de los peces, de los panes, alimentaban a las personas. Eran discípulos de Jesús, pero no lo conocían. Y el Padre le revela a Pedro y dice, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no amaba las cosas de Jesús realmente como él pensaba. Cuando hizo la confesión, recibió todo del cielo. Pero aún recibiendo todo del cielo, la llave del reino, la autoridad y el poder, la bendición de Dios, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todas estas cosas las estaba recibiendo Pedro en el momento que hizo la confesión, pero su aceptación estaba incorrecta. ¿Por qué? Porque no ponía los ojos en las cosas de arriba, sino en las terrenales. ¿Estamos aquí? Leamos, por favor, allí donde está Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 21. 20, 21, 22. Leámoslo, por favor. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Hasta ahí. Diga conmigo, Jesús le estaba dando a conocer la salvación, el evangelio, solo Cristo, a Pedro. Le estaba diciendo, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca, muera, sea sepultado y resucite al tercer día de entre los muertos para salvar a la humanidad. ¿Y qué dice Pedro? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces Pedro estaba diciendo, Señor, no. ¿Cómo tú te vas a morir? ¿Cómo es que tú vas a hacer eso que vas a hacer? No, tú no vas a hacer eso. Tú no te puedes morir. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces Jesús dijo, pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, cuando realmente no ponemos la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, nos volvemos, es un tropezadero en la obra de Jesús y no hacemos realmente lo que Jesús nos mandó a hacer. Por estar buscando las cosas físicas, las cosas materiales, el falso éxito y todo lo que ofrece Satanás. El significado de la aceptación es tirar todas las cosas que ofrece este mundo, todo lo que ofrece Satanás y solamente aceptar a Dios en todas las áreas de mi vida. ¿Estamos aquí todos? ¿A qué me refiero? No necesitas realmente ir en la corriente de Satanás. Cuando aceptas a Jesús, vence las obras de las tinieblas. Cuando aceptes a Jesús, las tinieblas no prevalecerán contra tu vida, no prevalecen. Cuando aceptas a Jesús, tienes las llaves del reino. Tienes el poder y la autoridad para poder salvar a las personas para que se vayan al reino de los cielos. Cuando aceptas a Jesús, tienes también la respuesta a la oración. Respuesta a la oración. Ahí está, la respuesta a la oración. Diga conmigo, puedo orar a Dios y Él me responde. Jeremías capítulo 33, capítulo 3, todos lo conocen. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, cuando estamos aceptando a Jesús, estamos restaurando nuestra relación personal con Dios. Es decir, de que podemos hablar con Él. Podemos expresarnos hacia Él directamente. Tenemos que tener confianza realmente de la respuesta a la oración. Hay muchas personas que buscan que, puedes orar por mí, puedes orar por mí. Es que yo siento que a ti te escucha Dios, pero a mí no me escucha. Yo creo que a ti te escucha más Dios. ¿Puedes hacer una oracioncita por mí? Una oracioncita por mí. Mi deber es enseñarle a esa persona a que vaya directamente a Cristo, porque tiene que tener la confianza de la respuesta a la oración. Debo tener esa confianza. Clama a mí y yo te responderé. Esa es la confianza que debemos tener. ¿Cuántos dicen amén? Pero las personas a veces caminan con Jesús y no saben realmente con quién están caminando y aún no saben pedir tampoco. ¿Qué dice Juan? Capítulo 16, versículo 24. Allí está la respuesta de lo que estoy hablando. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Decía a sus discípulos que caminaban con Él, que andaban con Él, les decía, ustedes caminan conmigo, viven conmigo, andan conmigo, pero hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. En mi nombre, tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debo tener un buen fundamento también para aprender a pedirle a Dios. Debo tener confianza para poder pedirle. Debo tener confianza y una buena relación para poder tener un crecimiento.
en mi amor por él también. Cuando aprendemos a conocer a Jesús y realmente entendemos el significado de la aceptación, entonces oro conforme a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Allí está la respuesta. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Está apagado? ¿Está apagado? Mírenlo a ver. ¿Están ahí todos? Sí, señor. Ok, no se te veía la imagen. Estamos, pastor. Es que se apagó la pantalla, entonces pensamos que se había apagado. No, Pero pastor, gracias. estamos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Estamos entendiendo todo el mensaje? ¿Lo están recibiendo claramente? ¿Se escucha perfecto? Todo al 100. Sí, señor. Muy bien. Estamos aprendiendo lo que representa la verdadera aceptación de Jesús. Si no entendemos qué es la aceptación de Jesús, entonces así mismo va a ser nuestra vida espiritual. ¿Estamos aquí todos? ¿A quién estamos aceptando? ¿A quién? Diga conmigo, a Dios mismo. Sabemos que es Cristo, pero ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Grábese eso. Yo acepté a Jesús. 5,000 personas lo seguían, sin contar las mujeres y los niños, y fueron y les preguntaron, ¿quiénes dicen los hombres que es él? Y decían unos Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. No, él es Juan. Y le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y tampoco sabían. Pedro dijo, tú eres el Cristo, pero porque el Padre se lo reveló. No se trata solamente de decir, Jesús, Jesús, Jesús. No, Él es Dios mismo. Realmente estoy aceptando a Dios. Realmente Dios es el que gobierna mi vida. Dios es el que gobierna mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Realmente he nacido de Dios. Y si he nacido de Dios, venzo el mundo. ¿Qué es aceptar a Dios? Aceptar a Dios es de que Dios vive dentro de mí. Si Dios vive dentro de mí, ¿cómo deben ser nuestros rostros? Si Dios vive dentro de mí, ¿cómo debe ser la imagen que tengo? Es Dios mismo. Esto cuando lo entiendes hace ¡pam! Y uno, wow, es Dios mismo. Es Dios mismo. Vamos, póngase la mano allí en el corazón y diga, haga este ejercicio conmigo. Diga, no, espérate un momentico. Vamos, haz ese ejercicio conmigo. Diga, wow, espérate un momentico. Es Dios mismo dentro de mí. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Qué es lo que yo estaba pensando? Es Dios mismo en mí. Cuando entiendes eso, todas las cosas cambian. Cuando entiendes eso, te metes en la corriente y todas las respuestas empiezan a venir. Si no oras conforme a su voluntad, entonces las respuestas no vienen. Pero si oras conforme a tu voluntad, entonces las respuestas vienen. Ana oraba. Pero realmente Ana iba al templo y no tenía esta corriente en su corazón. Ella creía que podía recibir un hijo porque lloraba a Dios. Señor, dame un hijo, no, Señor, dame un hijo. Y pensaba que entre más fuerte llorara, entonces Dios le iba a dar el hijo más rápido. Porque ella pensaba que la fuerza de Dios vendría por llorar. Y entonces lloraba más, los niños, por favor, y lloraba más, y lloraba más, y lloraba más, y lloraba más, y se amargaba más, y se amargaba más, y dejó hasta de comer, porque ella pensó que de esta manera, entonces vendría el niño. En vez de vivir feliz, se amargó, porque quiso las cosas en su propia fuerza, a su propia forma, y así mismo era su estilo de vida.
y asimismo vivía con amargura y con infelicidad, y cada tiempo que iba al templo, venía Penina y la marcaba antes de llegar a la iglesia. No podía llegar a la iglesia ni siquiera feliz, y siempre llegaba con el mismo problema siempre que iba a la iglesia. A ver si le solucionaban el mismo problema cada semana. Pero ¿cómo es posible que esta mujer iba de la casa a la iglesia con Dios mismo y todavía no había hallado respuesta a su vida espiritual? Porque su confianza estaba en ella. Porque ella pensaba que ella era la que solucionaba los problemas. Porque ella pensaba que a través de su fuerza emocional y su fuerza de lágrimas y la amargura que sintiera y dejar de comer, iba a provocar a Dios para que Dios hiciera algo doblándole el brazo. Jamás Dios trabaja así. Primera de Juan 5:14 dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso Ana dijo, Señor, después de todo se levantó. Paró de orar en sus fuerzas. Paró de buscar su yo, quitó su yo de su corazón y dijo, Señor, si me concedes un hijo, te lo entregaré para que te sirva toda la vida. Tantos años pidiendo y pidiendo y pidiendo con el mismo problema, y lo único que tuvo que hacer es aprender a confiar en Dios mismo. Se dio cuenta quién estaba dentro de ella y oró y dijo, Señor, si me das un hijo, yo te lo entrego a ti para que te sirva. Y esa misma semana quedó embarazada. Tenemos respuesta a la oración, pero debemos entender quién es Dios dentro de nosotros. Diga conmigo, cuando acepto a Jesús, estoy enteramente separado de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Diga conmigo, cuando acepto a Jesús, estoy enteramente separado de Satanás. ¿Está entendiendo ese versículo? ¿Lo está agarrando? Vamos a volver a leer. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ah, Satanás sigue viviendo en ti. ¿O anda buscando a quien devorar? Ah, ya no está en ti. Porque Satanás no tiene cabida en nosotros. Jesús dijo, el príncipe de este mundo ha venido, pero no ha echado cabida en mí. Y así como no haya cabida en Jesús, tampoco haya cabida en nosotros. Pero entienda por qué. ¿Por qué no haya cabida en nosotros? ¿Por qué no haya cabida en nosotros? A ver, yo quiero que eso se escuche con fuerza. ¿Por qué no haya cabida en nosotros? A ver, vamos a decirlo en orden. Diga conmigo, porque Dios está en nosotros. ¿Por qué no haya cabida en nosotros? ¿Satanás puede entrar donde está Dios? Jamás. Esa tiene que ser nuestra identidad. Esa tiene que ser la identidad del significado de la aceptación. ¿Estamos aquí? Satanás no puede hallar cabida en tu casa, ni en tu familia, ni en tus hijos. Ah, pareciera. No, así no es. Lo más importante es lo que dice Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Diga conmigo, cuando acepto a Jesús, debo tener la seguridad de que realmente soy un hijo de Dios. Pongan atención a esto. Cuando acepto a Jesús, debo tener la plena seguridad de que soy un hijo de Dios. ¿De quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? Entonces, si soy un hijo de Dios,
Ya no soy un hijo del diablo. ¿A dónde van los hijos de Dios? ¿Al cielo o al infierno? Entonces debo dejar de pensar que me voy para el infierno. Los hijos de Dios son esclavos o libres. Entonces debo dejar de pensar que soy esclavo. Los hijos de Dios son pecadores o santos. Entonces debo pensar de que ya no soy un pecador. Los hijos de Dios son débiles o son fuertes. Entonces debo dejar de pensar de que soy débil. Ay, cada semana, ay, es que me pasa esto, es que me pasa aquello, es que me pasa lo otro, y es que me vino esto. No. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Diga conmigo, un hijo de Dios. ¿Quién está dentro de ti? ¿Quién está dentro de ti? Vamos, yo quiero que usted lo grabe en su corazón. ¿Quién está dentro de ti? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algún pensamiento negativo en Dios? ¿Hay algún pensamiento de duda en Dios? ¿Hay algún pensamiento de pecado en Dios? ¿Hay algún pensamiento de rebeldía en Dios? ¿Hay algún pensamiento de debilidad en Dios? ¿Dios se la pasa pensando que va a caer? ¿O que va a ser tentado? ¿O que va a volver atrás? ¿Quién está dentro de nosotros? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Debo saber realmente quién está en mi vida, porque así como yo haga mi aceptación de fe, así mismo va a ser mi vida espiritual. Y eso es lo que van a ver en mí. Tengo que tener seguridad. Seguridad total. Estoy dentro de un plan perfecto de Dios. Debo entender eso. Él habita en mí. Él habita en ti. Ya no hay problemas. ¿Dios tiene algún problema? ¿Tú tienes problemas? El que entiende esto lo entiende. Voy a volver a repetir eso. Ay, pero es que yo tengo muchos problemas. ¿Quién habita en ti? ¿Cuántos problemas tienes? Jesús no tenía ningún problema con Judas. Y andaba con él. Y antes le pasaba el ofrendario, el alcoholí. Toma, carga el alcoholí. Ahí estaban los otros. Ay, pero eso es un ladrón. ¿Y ustedes creen que Jesús no sabía que él era ladrón? Él no tenía ningún problema con él. Él sabía hasta dónde iba a llegar Judas. Jesús no tenía un problema en andar con 11 más que lo iban a negar y que iban a maldecir, que no lo conocían. Él tampoco tenía problema con eso. Ahora, ¿tú andarías con uno que te va a traicionar? ¿Tú andarías con uno que te va a negar? ¿Tú andarías con uno que cuando te enfermes y estés en el hospital no te va a visitar? Hay muchos que han ido a un hospital y esperan que lleguen todos los de la iglesia. Y se van de la iglesia porque dicen, no me visitaron, no me visitaron. Esa fue su aceptación de fe. Esa fue su confesión. No aceptó a Jesús, aceptó a la iglesia. Su poder y su fuerza estaban en la iglesia. Su identidad era con el título de la iglesia. Sus oraciones realmente las hacía fundamentadas, eran la iglesia. Jesús estuvo solo y no tuvo ningún problema. Es más, dijo, Elí, Elí, lama sabactaní. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Solamente expresó eso. Era necesaria esa confesión también porque ya estaba escrita y tocaba cumplir esa palabra. Pero Jesús sabía que iba a resucitar. Claro que lo sabía. Jesús sabía que volvería al cielo. Claro que lo sabía. Todo lo sabía. Porque Él todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Él es soberano, es omnisciente, es inmutable, no cambia. Póngase la mano una vez más aquí. Diga, realmente estoy entendiendo que Jesús está en mí. Y cuando usted entiende esto, usted se da cuenta
que usted ha sido libre de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Qué es esto? Libre de pecado. Ya esta ley no lo domina. Romanos capítulo 8, versículo 2. Leámoslo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Diga conmigo, había una ley en mí que me llevaba al pecado. Pero diga ahora hay una ley más poderosa en mí, que es la ley del Espíritu Santo de Dios, que no me deja pecar. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién es? Díganlo con fuerza. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Diga, Dios mismo. ¿Quién habita en usted? Damos un fuerte aplauso al Señor. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga conmigo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni arcángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada en esta tierra, ni mis finanzas, ni mi familia, ni mi negocio, ni mi empresa, ni nadie en esta tierra me podrá separar del amor de Dios. ¿Crees esto? ¿Quién te puede separar de Dios? ¿Quién te puede separar de Dios? ¿Quién te puede separar de Dios? Leamos Juan capítulo 10, versículo 21 en adelante. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Perdón, Juan capítulo 10, versículo 25 en adelante. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora escuchen ahí lo que viene. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Diga conmigo, hay un grupo que no son de las ovejas de Dios. Hay otro grupo, como nosotros, a ver, dígalo ahí también, ahí en casa, como nosotros, que si somos de las ovejas de Dios. ¿Por qué? Vamos a leer la respuesta. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Diga conmigo, Jesús nos conoce. Somos sus ovejas y por eso lo seguimos. ¿Qué es la seguridad de la aceptación? De que he sido libre del pecado y que la ley del pecado ya no me va a llevar al infierno porque Dios es el que me guarda. ¿Qué dice? Leámoslo, por favor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. A ver, vamos a volver vamos a leer eso porque usted tiene que tener seguridad de quién es usted. Usted no puede pasar una vida pensando en que perdí mi salvación o me voy para el infierno. No estamos hablando de un tema si pierdo o no pierdo la salvación, pero usted no puede estar con la mente todo el tiempo pensando que se perdió, que se perdió, que se perdió, que se condenó, que se condenó. No, usted necesita ser libre de esa mentalidad, tener identidad. Identidad. ¿Qué dice Dios? Leámoslo otra vez, por favor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Entonces, ahí diga conmigo, Dios me ha dado vida eterna. Y me dice Jesús que no pereceré jamás y que nadie me podrá arrebatar de su mano. ¿Estamos aquí todos? ¿Y qué sigue? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Diga conmigo, nadie puede arrebatarnos ni de las manos de Jesús y menos de las manos del Padre, porque Él es mayor que todos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esta es la seguridad de la aceptación y estas son las cosas que yo debo de estar mirando. ¿Cómo tiene que ser mi vida espiritual realmente? Debo tener una seguridad plena
en quién soy. ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué es mi vida? Si no pienso correctamente, no voy a disfrutar el cristianismo, y no voy a disfrutar realmente Emmanuel. Emmanuel es Dios conmigo. Es decir, estoy vestido de la imagen de Cristo. Tengo todo poder, tengo toda autoridad, tengo toda inteligencia, toda sabiduría. Dios está en mí. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús a la tierra? A restaurar todas estas cosas que se habían perdido, que realmente estaban en el huerto del Edén. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y lo bendijo y le dio un pacto para vivir feliz. Y le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer. Dios creó al hombre para que viviera en abundancia, para que vivieran en comunión con él, para que fuera feliz realmente. Pero perdió todas estas cosas. Y a través del entrenamiento de discípulos y de estar estudiando la vida de Jesús, podemos vestirnos otra vez de su imagen y realmente podemos llegar a una confesión y a una aceptación correcta. Eso es lo que Jesús quiere. Si no tengo una aceptación correcta, entonces voy a estar viviendo por cosas incorrectas. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 25 en adelante. Estas son las personas que hacen una aceptación incorrecta, que desconfían de todo. Los que hacen aceptación correcta confían en todo. Leámoslo, por favor. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Diga conmigo, sigue leyendo, por favor. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una aceptación correcta es confiar realmente en que Dios puede suplir todas las cosas. Todas las cosas las puede suplir. Una aceptación correcta es Génesis capítulo 3, versículo 15. Él es el único que le puede pisar la cabeza a Satanás. Él es el único que puede destruir las obras del diablo. Una aceptación correcta es saber de que cuando Dios estaba hablando acerca del arca, estaba hablando de que Él es el único que me puede salvar. Eso es una aceptación correcta. Una aceptación correcta es de que estoy dispuesto, como en Génesis capítulo 22, a dar a Isaac, es decir, a dar aún a mi familia para poder seguir a Cristo. Eso es una aceptación correcta. Una aceptación correcta es: yo en mi casa serviremos al Señor. Una aceptación correcta es tener toda la sabiduría de Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3, toda la inteligencia, todo el poder, todo el temor. Estar vestido realmente del Espíritu Santo de Dios. Una aceptación correcta es tener Isaías capítulo 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me envió el Señor a dar libertad a los cautivos. Una aceptación correcta es estar vestido de Cristo, no estar vestido de Satanás. No estar vestido de miedo. El que está vestido de miedo está vestido de una naturaleza caída. ¿Qué fue lo primero que sintió Adán y Eva en el momento que perdieron la imagen de Dios? Miedo. Miedo. Tuvieron miedo y se escondieron. Estar vestido
de Cristo es tener una aceptación correcta. Se va el miedo. Viene toda la autoridad. ¿Estamos aquí todos? Vamos a empezar a leer. Una aceptación correcta es Lucas, capítulo 9, versículo 1. Toda autoridad. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Sobre todos los demonios. Diga conmigo, tengo autoridad sobre todos los demonios. Pero hoy hay cristianos que piensan que se endemonian todavía. Diga conmigo, un demonio no puede entrar donde el Espíritu de Dios está. ¿Estamos aquí todos? Debo tener claro esto. El que fue libertado por el Espíritu Santo de Dios es un hijo de Dios y Dios le guarda. Si sois libertados por el Espíritu Santo de Dios, seréis verdaderamente libres. ¿Estamos aquí todos? Dígale que está al lado suyo. Si el Espíritu de Dios está en usted, allí no caben demonios. Eso es tener una aceptación correcta, es vestirnos de toda autoridad, que dice Lucas, capítulo 10, versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Una aceptación correcta es que yo tengo la mentalidad y la seguridad de que Dios me ha dado el poder o Él sana a través de mi vida a todos los enfermos. No nacimos para estar enfermos, nacimos para sanar enfermos. No nacimos a través de Cristo para estar endemoniados, nacimos para expulsar demonios. Mira que está al lado suyo y dígale, deje de estar pensando que a usted se le meten los demonios. Usted tiene autoridad para echarlos fuera. Esa debe ser mi autoridad. Esa debe ser mi pensamiento. Porque si Dios está en mí, entonces el enemigo no me puede tocar ni me puede hacer daño. Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hallar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Diga conmigo, nada os dañará. Diga conmigo, Jesús dijo que nada me puede dañar. ¿Algo te puede dañar? ¿Algo te puede dañar? ¿Algo te puede dañar? ¿Algo te puede dañar? Voy a hacer estas preguntas. Si tienes salud, ¿eso te puede dañar? Si estás medio enfermo, ¿eso te puede dañar? Si estás en un hospital y estás entubado por todas partes, ¿eso te puede dañar? Si se levantan problemas contra ti, ¿eso te puede dañar? Si te mueres hoy, ¿eso te puede dañar? Nada te puede dañar. Estamos dentro del plan perfecto de Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Tenemos toda autoridad y todo poder. ¿Qué dice Mateo, capítulo 12, versículo 28 y 29? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Diga conmigo, tengo autoridad para atar y desatar cualquier hombre fuerte. Esa es la autoridad que nosotros tenemos. Tenemos autoridad de parte de Cristo cuando también hemos recibido y lo hemos aceptado. Marcos, capítulo 16, versículo 17 en adelante. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Diga conmigo, cuando he aceptado a Jesús, tengo una marca que nadie me puede quitar. Y esa es la marca que el diablo ve. Pongan atención a esto. Hay una marca, hay un sello que nadie puede quitarte. Efesios, capítulo 1, versículo 13. Leámoslo, por favor.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a volver a leerlo, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Diga conmigo, en el momento que creí en Jesús. Vamos, repita conmigo, en el momento que creí en Jesús y lo acepté a Dios mismo, y el Espíritu Santo me selló, porque soy propiedad de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Terminamos ahí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una potestad es un documento que Dios ha firmado y ha quedado sellado por el Espíritu Santo, donde no eres propiedad ni del mundo, porque en el mundo estamos, pero no somos del mundo. Donde Filipenses 3:20, ¿qué dice? Ya no somos de aquí. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Diga conmigo, el Espíritu Santo me selló, me selló. No soy de este mundo, aunque vivo en este mundo, pero soy ciudadano del reino celestial. ¿Estamos aquí todos? Cuando usted muera, ¿para dónde se va? Cuando usted muera, ¿para dónde se va? Tiene que haber esa seguridad. Soy un hijo de Dios. Hay una potestad que Dios firmó donde dice, tú me perteneces, eres mío y nadie te puede arrebatar de mis manos porque me perteneces. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vamos ahora a tener un tiempo, el micrófono, por favor. Vamos ahora a tener un tiempo de foro. Entonces, vamos a hacer foro. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Son las 9:20? Ok. Tenemos unos 15 minuticos, 10 minutos de foro. Entonces, vamos a participar con las personas que están allí en la clase de Zoom. Tenemos personas de diferentes países con nosotros. Entonces, yo creo que vamos a hacer como, amor, vamos a hacer algo. Vamos a darle la vuelta al celular, aquí a la pantalla. A ver. Aquí estamos todos.